Nunca imaginé que el hombre al que le entregué mi vida, mis sueños y hasta mi corazón, sería el mismo día a mi hija y a mí, abandonadas por una familia que ni siquiera era la suya. Sí, escuchaste bien, mi esposo prefería mantener a los hijos de su amante, darles todo lo que nos negó a nosotras, mientras nosotras sufríamos en silencio, luchando por sobrevivir. Recuerdo las noches en las que mi hija me preguntaba por qué papá no la quería como a ellos. ¿Cómo explicarle que su propio padre había elegido otra vida, otra familia? La rabia, el dolor y sobre todo la impotencia me consumían. Pero entonces, cuando ya no me quedaban lágrimas, cuando pensé que todo estaba perdido, algo pasó. Un milagro que ni en mis peores noches hubiera imaginado. Hoy estoy aquí para contarte cómo la vida puede dar un giro inesperado. Cómo lo que parece un final es solo el inicio de una historia que no olvidarás. Porque a veces, cuando crees que la oscuridad te ha vencido, llega una luz tan fuerte que lo cambia todo. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar es una lección de esperanza y de justicia divina. Todo comenzó cuando empecé a notar que él actuaba raro. Llegaba tarde a casa, siempre con excusas que no tenían sentido. Su teléfono, que antes dejaba tirado por cualquier parte, ahora era prácticamente una extensión de su mano. Al principio pensé que eran solo cosas de mi imaginación, pero no podía ignorar el cambio en su actitud. Decidí enfrentar mis sospechas, y fue entonces cuando descubrí la verdad. Estaba siendo infiel. Tenía otra mujer, y, lo peor, ella tenía hijos que él había comenzado a mantener como si fueran suyos. Mi mundo se derrumbó. No podía creer que el hombre con el que me había casado, el padre de mi hija, estuviera traicionándonos de esa manera. El divorcio fue inevitable. No podía seguir con alguien que no solo me traicionó a mí, sino que también relegó a nuestra hija a un segundo plano. Acordamos que él nos daría dinero para ayudar a mantener a nuestra hija. Al menos en eso parecía dispuesto a cumplir. Pero poco a poco, esa promesa también se fue desmoronando. Sus prioridades eran claras. Su nueva familia era lo primero. Nosotras quedamos al margen. Teníamos una vida muy cómoda, de esas que parecen sacadas de una película. Una casa hermosa, vacaciones familiares cada verano y un matrimonio que, al menos para mí, era estable y feliz. Nunca imaginé que todo ese equilibrio se desmoronaría. Nuestra hija, con solo 11 años, era la luz de nuestra vida, o al menos eso creía yo. Mi esposo era el principal sostén de nuestra familia. Yo no trabajaba, me dedicaba completamente a cuidar de nuestra hija y del hogar. Todo parecía perfecto. Podía dedicarme a estar presente en cada etapa de su crecimiento, apoyarla en sus actividades y darle toda la atención que necesitaba. Pero detrás de esa vida aparentemente idílica, había una sombra que yo no podía ver. Cuando descubrí su infidelidad, no solo sentí que perdía a mi esposo, sino también la estabilidad que había construido para mi hija. La separación la afectó profundamente. Pasó de ser una niña feliz y despreocupada a alguien que cargaba con preguntas y heridas que no podía entender. El golpe fue aún más duro porque, al ser él la principal fuente de ingreso, nos dejó en una situación complicada. Él había prometido ayudarnos económicamente, pero eso nunca se cumplió como debía. Todo el peso recayó sobre mí y, por primera vez, me vi luchando no solo contra el dolor de la traición, sino también contra la incertidumbre de cómo seguir adelante. Con el divorcio y la promesa incumplida de que él nos ayudaría económicamente, no tuve más opción que salir a buscar trabajo. Nunca había trabajado fuera de casa, pero sabía que tenía que hacer algo por mi hija. Después de muchas búsquedas y rechazos, logré conseguir un puesto en una cafetería del centro. No era mucho, apenas lo suficiente para cubrir algunas necesidades básicas, pero al menos era algo. Me levantaba temprano todos los días, preparaba a mi hija para la escuela y luego me dirigía al trabajo. El horario era agotador y las propinas, aunque ayudaban, no alcanzaban para darnos una vida cómoda como la que solíamos tener.
Recuerdo estar detrás del mostrador, sirviendo cafés y sonriendo a los clientes, mientras por dentro luchaba contra las lágrimas. Lo único que me daba fuerza era saber que lo hacía por ella, por mi hija. Aunque no podía comprarle todo lo que antes tenía, al menos podía llevar comida a la mesa y pagar lo necesario para que siguiera estudiando. Era difícil, sí, pero ese trabajo se convirtió en nuestra tabla de salvación. Cada pequeña moneda que ganaba me hacía sentir que estaba avanzando, aunque fuera un paso a la vez. Lo que no sabía es que esa etapa sería solo el inicio de un milagro que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cada vez que llegaba el inicio de clases, me enfrentaba a una nueva batalla. Mi hija estaba a punto de entrar al colegio y, como siempre, los útiles escolares eran una prioridad. Pero con lo poco que ganaba en la cafetería, simplemente no podía cubrir todo. No me quedó más remedio que llamarlo. Le pedí, o mejor dicho, le rogué, que al menos pagara los útiles de nuestra hija. No estaba pidiendo lujos, solo lo básico: cuadernos, lápices, una mochila decente. Su respuesta me dejó helada. «Ahora no puedo», dijo con indiferencia. «Tengo que comprar las cosas de los hijos de ella primero». Su frialdad era como un cuchillo directo al corazón. Intenté hacerle entender que era su responsabilidad, que nuestra hija lo necesitaba, pero antes de que pudiera seguir, me colgó. Ese día sentí una mezcla de rabia y desesperación. No tenía otra opción más que improvisar. Metí unas hojas de papel en una bolsa de plástico y le dije a mi hija que eso sería suficiente por el momento. No tenía el valor de mirarla hasta los ojos, porque sabía que lo que estaba haciendo no era justo para ella. Cuando regresó del colegio, su cara lo decía todo. La habían señalado, se habían burlado de ella por llevar sus cosas en una bolsa y por no tener lo mismo que los demás niños. Me contó entre lágrimas cómo un grupo se rió al verla, llamándola la niña de las bolsas. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al escucharla. Esa noche me prometí que no volvería a dejar que nuestra dignidad estuviera en manos de alguien que nos había abandonado. Pero aunque intentaba mantenerme fuerte, no podía dejar de sentirme derrotada. ¿Cómo explicarle a mi hija que su propio padre había elegido a otros niños por encima de ella? Después de varios meses de súplicas y discusiones, finalmente él empezó a cumplir con algunas de sus responsabilidades. Comenzó a pagar ciertas cosas para nuestra hija, aunque lo hacía a medias y siempre tarde. Si necesitábamos cuadernos, compraba solo uno. Si hacía falta ropa, traía lo más barato que encontraba. A pesar de todo, siempre se aseguraba de pagar la renta, como si eso bastara para compensar el abandono emocional y el resto de las carencias que sufríamos. Pero nuestra situación seguía siendo precaria. Había días en los que no alcanzaba para lo básico, y la ropa escolar de mi hija comenzó a mostrar el paso del tiempo. El uniforme, que antes era impecable, ahora tenía manchas que no podía quitar porque no teníamos dinero para una lavadora ni para ir a una lavandería. Terminaba lavando todo a mano, pero incluso así, a veces la ropa no secaba a tiempo. Mi hija empezó a ir al colegio con el uniforme arrugado o con pequeñas manchas que no podía disimular. Y aunque trataba de mantener la frente en alto, sabía que le afectaba profundamente. La vi callarse más, retraerse en su mundo, y aunque nunca me lo decía directamente, sabía que sentía vergüenza. Pasaron los meses en ese ciclo de supervivencia. Él pagaba, sí, pero siempre lo mínimo, como si nos estuviera haciendo un favor y no cumpliendo con su deber. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la cafetería, haciendo todo lo posible para estirar cada centavo y darle a mi hija lo mejor que podía con tan poco. Era un equilibrio frágil, y cada día que pasaba me preguntaba cuánto más podríamos aguantar. Un día llegó una actividad muy importante en el colegio de mi hija. Los estudiantes tenían que llevar a uno de sus padres para participar en un evento especial, y ella, emocionada, me pidió que fuera su papá. Pensé que era una buena oportunidad para que él demostrara que le importaba.
Así que, con cierto recelo, lo llamé para pedírselo. Me sorprendió que aceptara. Me aseguró que estaría ahí, que no iba a fallarle. Por un momento, creí que tal vez algo dentro de él había cambiado. Mi hija estaba tan emocionada. Pasó días planeando lo que harían juntos en esa actividad, pero cuando llegó el día, todo se derrumbó. A último minuto, él me llamó. Su tono era frío y directo. No voy a poder ir. Mis otros hijos tienen la misma actividad en su colegio y ellos me necesitan más. Sentí que el suelo se me movía. Traté de insistirle, de hacerle entender que nuestra hija también lo necesitaba. Pero fue inútil. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Tuve que ser yo quien la llevara. Y aunque hice todo lo posible por hacerla sentir acompañada, no era lo mismo. Vi su sonrisa desvanecerse poco a poco mientras miraba a los demás niños con sus papás. En un momento me dijo en voz baja, ¿por qué mis hermanos son más importantes para él? No supe qué responderle. Mi corazón se rompió una vez más. No pude seguir más con el peso de todo. La rabia y el dolor me estaban consumiendo por dentro, y sabía que tenía que hacer algo. Decidí confrontarlo de una vez por todas. Tomé una decisión que había pospuesto durante meses. Iría a su casa y le exigiría respuestas. Mi hija ya no podía seguir creciendo con la imagen de un padre ausente, y yo no podía seguir viviendo con la duda de cómo había llegado a ese punto. Cuando llegué al barrio donde él vivía, me sentí como una extraña. Era una zona que siempre había considerado lejana, un lugar donde las casas eran grandes, bien cuidadas y las calles perfectamente alineadas. Todo parecía tan distante de nuestra realidad. No quería ir, no quería ver lo que iba a encontrar, pero lo necesitaba. Tenía que saber con mis propios ojos lo que él había hecho con su vida. Al llegar, estacioné mi coche frente a la enorme casa que ahora era su hogar. Era una propiedad impresionante, mucho más grande que la nuestra. El jardín estaba perfectamente cuidado, las flores en su punto exacto, como si cada rincón estuviera diseñado para impresionar. Me sentí como una intrusa, como si no perteneciera a ese mundo. Toqué el timbre, mi corazón latía a 1000 por hora. La puerta se abrió con rapidez y me encontré con ella, la mujer que, a pesar de todo lo que había sufrido, nunca había imaginado que existiera. Era mucho más joven que yo, al menos 10 años, y su aspecto era impecable. Su cabello largo y bien cuidado caía con naturalidad sobre sus hombros. Su maquillaje era perfecto, y su ropa, de marcas caras, se veía siempre a la moda. La comparé con mi reflejo en el espejo y supe de inmediato que no tenía nada que hacer. Ella parecía tener todo lo que yo había perdido. Me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Su actitud era de quien está acostumbrada a que las cosas salgan a su favor. Y yo no era más que una molestia en ese momento. No me dijo una palabra, solo se apartó para dejarme entrar, como si ya supiera por qué estaba allí. Cuando atravesé el umbral de la casa, lo que vi me dejó sin palabras. La casa estaba decorada con un gusto exquisito, todo perfectamente amueblado. No había ni un solo rincón desordenado, todo estaba impecable, como una de esas casas de revista. El salón principal era amplio, con muebles de diseño, cuadros en las paredes que solo podían pertenecer a alguien que tenía un gusto refinado y, sobre todo, una sensación de perfección, algo que yo nunca había experimentado, ni siquiera cuando compartía ese mismo espacio con él. La sensación de comodidad y lujo era tan evidente que me dolió aún más. Los hijos de ella iban allí, jugando en una de las salas. Eran niños bien cuidados, con ropa nueva, juguetes caros y una sonrisa que parecía no tener ninguna preocupación. Todo en ellos era distinto, tan diferente de mi hija, que muchas veces tenía que ir con su uniforme sucio o sus zapatos rotos. Verlos a ellos, tan felices, tan cómodos en ese entorno, me dio un golpe directo al corazón. ¿Cómo podían tener todo esto y nosotras no? Él apareció en el pasillo como si me hubiera estado esperando.
con esa expresión indiferente que tanto había aprendido a conocer. Lo miré y por un instante no supe qué decir. Estaba allí, de pie, con su camisa recién planchada, su rostro arreglado, tan distante de aquel hombre que alguna vez amé. Él ya no era mi compañero, ya no era el padre de mi hija, ahora era un extraño en su propia casa. Me lo quedé mirando por unos segundos, sin poder creer lo que veía. Había traicionado todo lo que alguna vez dijimos que era importante. Mientras su nueva familia vivía en esta casa perfecta, con hijos bien cuidados y felices, mi hija y yo luchábamos por salir adelante, sin saber si al final del día tendríamos algo que llevarnos a la boca. La discusión comenzó cuando le reclamé, sin poder contenerme más. No podía quedarme callada después de todo lo que había visto y escuchado. Le pregunté, casi grité, ¿cómo podía haber permitido que nuestra hija viviera en esas condiciones mientras él parecía tener todo lo que quería? Con una familia perfecta, una vida de lujo y comodidades. No entendía cómo podía ver a sus hijos, tan bien cuidados, mientras los míos, su propia hija, vivían en la miseria, siempre con lo justo. Él, visiblemente molesto por mi intervención, me miró con desprecio. Su rostro, antes tan familiar, ahora solo mostraba indiferencia. De repente, su tono cambió. Si soy tan irresponsable para no saber cómo manejar la situación de tu hija, no esperes que te pague la renta este mes, me dijo de manera fría y desafiante, como si mi sufrimiento no fuera nada para él. Las palabras me golpearon como un balazo. La renta era lo único que aún nos mantenía a flote, lo único que nos aseguraba que tendríamos un techo bajo el cual dormir. Y ahora, de repente, esa última esperanza también se desmoronaba. Mi corazón se detuvo un instante. Imploré, le supliqué, le dije que no nos dejara sin nada, que yo estaba haciendo todo lo que podía, que lo único que necesitábamos era su ayuda para salir adelante. Pero él no se inmutó. Me miraba con un desdén tan absoluto que ni siquiera intentaba ocultarlo. Fue en ese momento cuando ella, la otra, apareció en la escena. Su tono, mucho más agresivo que el de él, me hizo sentir como una intrusa en su propio mundo. Me dijo que me fuera de su casa, que ya no tenía nada que discutir conmigo. Ya basta de rogarle, dijo ella, con una sonrisa burlona. Vete, no tienes nada más que hacer aquí. Las palabras de ella me dolieron más que las de él, porque sabía que no solo me trataba como una molestia, sino como si mi existencia no valiera nada. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero no podía seguir rogando. Aunque la rabia y la desesperación me quemaban por dentro, lo único que pude hacer fue callar y marcharme. Me di la vuelta, no una vez, sino dos, como si en algún lugar en mi mente todavía creyera que él iba a detenerme, que iba a entender lo que me había costado llegar hasta allí. Pero no lo hizo. Al final, me fui sin decir una palabra más. Salí de esa casa, de ese lugar que alguna vez consideré nuestro hogar, sin mirar atrás. No supe si sentí alivio o un dolor tan profundo que me quedó para siempre. Me juré a mí misma que no volvería a rogar, que nunca más me sometería a esa humillación. Mi hija y yo merecíamos algo mejor. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese día fue el principio del fin para todo lo que había construido con él. Varios días después de mi visita a la casa de él, la situación se volvió aún más desesperante. El señor de la renta, ese hombre tan insensible, me llamó para recordarme que la renta debía ser pagada en su totalidad. Y ya, su voz era tan fría, tan dura, que ni por un segundo mostró remordimiento por lo que había hecho. Me dijo que la renta debía estar al día ese mismo día, o, de lo contrario, tendría que dejarnos en la calle. Las palabras me calaron hondo, porque sabía que no tenía el dinero. El sueldo de la cafetería apenas me alcanzaba para comprar lo más básico: pan, algo de leche, un par de verduras. Nunca vi que había sido suficiente, pero ahora, con la amenaza de quedarnos sin hogar,
las cosas se complicaron aún más. Intenté hablar con él, explicarle que estaba haciendo todo lo posible, que no podía pagarle de inmediato, pero no hubo compasión en su voz. No me importa tu situación, tú te encargas de tus problemas. Yo quiero la renta ahora, me dijo sin titubeos. Su frialdad era insoportable. En ese momento entendí que no importaba cuánto luchara, él nunca iba a ayudarnos. Esa noche, por primera vez, mi hija y yo dormimos en la calle. No teníamos a dónde ir, no sabíamos qué hacer. Nos refugiamos bajo un puente, tratando de cubrirnos con las pocas mantas que pude conseguir. A pesar de todo lo que había sucedido, mi hija trató de mantener la calma. Me dijo que todo estaría bien, pero yo veía la tristeza en sus ojos. Esa imagen de ella, tan joven y ya cargando con tanto dolor, me rompió el alma. Al día siguiente, no sabía qué hacer ni cómo seguir. Pero algo dentro de mí me impulsó a no rendirme. Sabía que debía buscar ayuda, que tenía que hacer algo por mi hija. Fue entonces cuando recordé a la dueña de la cafetería, una mujer amable, aunque estricta, que siempre me había mostrado algo de simpatía. Fui directamente a su casa, sin saber si me recibiría. No tenía nada que perder. Le conté toda la situación, le expliqué lo que había pasado, lo difícil que había sido todo. Ella, al principio, me miró con sorpresa, pero luego algo en su rostro cambió. Después de unos segundos de reflexión, me dijo que podía ofrecerme un pequeño lugar en su casa. No era mucho, pero era un refugio. Era todo lo que necesitábamos en ese momento. Un techo, un lugar seguro para dormir. Mi hija y yo nos mudamos esa misma noche, y aunque las condiciones no eran ideales, ya no dormíamos en la calle. La dueña de la cafetería nos trató con amabilidad, y poco a poco pudimos empezar de nuevo, sin el miedo constante de quedarnos sin hogar. Pero nunca olvidé lo que había pasado, lo que ese hombre nos había hecho. A veces, cuando me despertaba en el pequeño cuarto que ella nos ofreció, miraba a mi hija dormida y me prometía que nunca más permitiría que alguien nos tratara de esa manera. Aunque nos quedaba mucho por recorrer, sabíamos que el peor capítulo ya había quedado atrás. Miren, sé que muchos pueden preguntarse por qué no acudí a mis padres, por qué no pedí ayuda, y sé que algunos podrían pensar que eso hubiera sido lo más lógico. Pero la verdad es que después de empezar mi relación con mi ex esposo, todo cambió. Mis padres nunca aprobaron esa relación. Ellos no querían que estuviera con él, porque para ellos era una relación prohibida, algo que no iba con sus principios. Y aunque en su momento pensé que estaba haciendo lo correcto al rebelarme contra su voluntad y elegir a la persona que amaba, hoy entiendo que cometí un grave error. Cuando me escapé de casa para estar con él, pensé que lo sabía todo, que podía manejar mi vida por mi cuenta, sin importar lo que ellos pensaran. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de lo equivocada que estaba. En lugar de escuchar a los que más me querían, decidí seguir mis impulsos. Y ese fue el comienzo de todo lo que vino después. Después de que me alejé de ellos, ya no hubo contacto. Mis padres, profundamente decepcionados por mi decisión, nunca me dieron la oportunidad de explicarles. Nunca supe nada de ellos, y aunque al principio me sentí libre, la verdad es que me costó mucho no tener a mi familia cerca. Ellos no querían saber de mí, y yo, con mi orgullo herido, tampoco hice nada para enmendar la situación. Ahora, después de todo lo que he pasado, me arrepiento profundamente de haberme alejado de ellos. Tal vez, si hubiera tenido el valor de buscar su apoyo en esos momentos difíciles, mi vida habría sido diferente. Tal vez, si hubiera escuchado sus consejos, no habría terminado en la situación que me llevó a estar sola, sin nada y sin nadie. Pero ya no puedo cambiar lo que pasó, solo aprender de ello. Así que, sí, no pedí ayuda a mis padres. Y esa fue mi decisión. Aunque ahora, con el tiempo, veo que fue un gran error. A veces, la independencia no es la solución. A veces, tener a tu familia cerca,
aunque no siempre estés de acuerdo con ellos, es lo que realmente te salva. En la casa de la señora, las cosas empezaron a mejorar, aunque no de inmediato. Sabíamos que estábamos recibiendo una mano amiga, pero no queríamos quedarnos solo con lo que nos ofrecían. Yo comencé a limpiar la casa, hacer lo que podía para ayudar y mantenernos allí, para no ser una carga. Mi hija, aunque aún pequeña, se adaptó rápidamente a la nueva rutina, y aunque no teníamos lujos, al menos estábamos a salvo, algo que no tenía precio en ese momento. La señora de la cafetería, como siempre, fue amable con nosotras, pero también muy clara en cuanto a que teníamos que aportar algo a cambio. Yo la entendía perfectamente, no me sentía incómoda, porque sabía que la ayuda no venía de un lugar de caridad, sino de una oportunidad que debíamos aprovechar. A cambio de alojamiento, me encargaba de las tareas del hogar, limpiar, organizar y a veces ayudar con la comida. No era mucho, pero me aseguraba de hacerlo lo mejor posible, porque sabía que de eso dependía que pudiéramos quedarnos allí. Mi hija, que antes se sentía tan sola y triste, comenzó a sonreír de nuevo. La señora empezó a darle clases de apoyo. Ella veía que mi hija tenía potencial y a pesar de que no podía ofrecerle clases formales, la ayudaba con sus estudios, le explicaba lo que no entendía y le daba pequeños consejos que la hacían sentirse más segura. La señora también se encargaba de plancharle la ropa, algo que antes, cuando apenas tenía dinero, yo no podía hacer. Mi hija iba a la escuela mucho más tranquila, sabiendo que al menos su uniforme estaría limpio y bien presentado. Pero lo más conmovedor fue cuando la señora, al darse cuenta de lo que estábamos pasando, le ofreció a mi hija ropa nueva. Le dio prendas de su hija mayor, que ya había crecido y ya no las necesitaba. Mi hija, aunque tímida, aceptó con gratitud, y cada vez que se ponía una de esas prendas, parecía sentirse un poco más fuerte, un poco más capaz de enfrentarse al mundo. Al principio era difícil para mí aceptar todo esto, pero me di cuenta de que la señora nos estaba dando lo que no solo necesitábamos materialmente, sino también emocionalmente. Ella no solo nos daba lo básico, sino que nos brindaba una forma de reconstruir nuestras vidas, un pequeño paso a la vez. La vida, aunque seguía siendo difícil, comenzó a tomar un giro más esperanzador. Mi hija no solo tenía un lugar donde vivir, sino también una figura que la apoyaba, alguien que se preocupaba por su futuro. Y yo, aunque no podía cambiar todo lo que había pasado, sabía que finalmente teníamos algo más que solo un techo. Teníamos un poco de paz, de estabilidad y sobre todo, la oportunidad de empezar de nuevo. La tragedia llegó más rápido de lo que podía imaginar. Un día, la señora comenzó a sentirse mal y, aunque en principio no le dimos demasiada importancia, su salud empeoró rápidamente. Al poco tiempo, fue hospitalizada y después de algunos días nos dijeron que su situación era crítica. Mi hija y yo nos quedamos al margen, mirando con impotencia cómo alguien tan generoso y lleno de bondad se desmoronaba tan rápido. A pesar de todo lo que había hecho por nosotras, nunca imaginé que perderla sería tan doloroso. Un par de días después, ella falleció. No pude evitar sentir que el mundo se venía abajo, como si la última oportunidad que teníamos de encontrar algo de paz se desvaneciera de un golpe. Me quedé completamente desconcertada, incapaz de comprender cómo podía sucederle algo así a alguien que solo nos había dado amor y apoyo. El funeral fue una de las experiencias más tristes que jamás había vivido. Estaba rodeada de gente que la conoció mucho más tiempo que yo, y aunque su familia la estaba despidiendo con dolor, había algo en el aire que no podía ignorar. La hija de la señora se mostró muy amable conmigo y con mi hija, como si ya nos hubiera aceptado como parte de su familia. Nos ofreció su apoyo y, aunque triste, intentó mantener una actitud cálida, demostrando que era una persona de buen corazón, como su madre. Pero fue su hijo el que realmente me sorprendió. Durante el funeral noté cómo me observaba. Al principio pensé que era solo mi imaginación,
pero no pude evitar darme cuenta de la forma en que sus ojos se posaban en mí. Había algo en su mirada, algo que no podía identificar al principio, pero que pronto entendí, una atracción. Parecía interesado en mí de una manera que me incomodaba, como si me viera de una forma más profunda que la de alguien que acaba de conocer a otra persona en circunstancias tan trágicas. No sabía si era mi dolor y confusión lo que me hacía sentir que su mirada era más de lo que debería, pero algo en su actitud me dejó claro que no solo me veía como una simple amiga de su madre. Por supuesto, traté de no pensar mucho en ello. Estaba demasiado afectada por la pérdida, y la idea de involucrarme en cualquier tipo de relación, especialmente con alguien tan cercano a la señora, no era algo que pudiera considerar en ese momento. Pero a lo largo del funeral, su presencia se hizo más constante, y me sentí incómoda con la forma en que se acercaba. Después del funeral, las cosas se volvieron un poco más complicadas, pero también empezaron a tomar un giro inesperado. Unos días después de la despedida de la señora, Amanda, la hija de la señora, me buscó. Había algo en su mirada que me hacía sentir que estaba buscando cómo ayudarnos, aunque no lo dijera abiertamente. Sabía que ella y su hermano ahora estaban tomando las riendas de la vida de su madre, y aunque se notaba que no estaban completamente preparados para gestionar todo lo que ella había hecho por nosotros, Amanda me sorprendió con una propuesta. Nos sentamos a hablar y, con tono serio pero amable, me dijo que quería ofrecerme algo. Me contó que, dado que ella y su hermano estaban ocupados con sus respectivos trabajos y responsabilidades, había pensado que podía quedarme a cargo de la cafetería. Aunque estaba muy preocupada por el futuro y todo lo que habíamos pasado, sus palabras me dejaron sin aliento. Ella me explicó que la cafetería era un negocio que tenía potencial y que su madre siempre había querido que alguien de confianza lo gestionara en caso de que algo le sucediera. El sueldo sería mucho más alto que el que estaba ganando limpiando en su casa, y me dijo que confiaba en mí para que lo mantuviera funcionando. Al principio no pude creer lo que estaba escuchando. Parecía una oportunidad demasiado grande para ser cierta, y sentí una mezcla de incredulidad y gratitud. No sabía si realmente podía manejarlo, pero lo que sí sabía es que esta era una oportunidad para darle a mi hija una vida mejor, lejos de las dificultades que habíamos enfrentado hasta ahora. Esta era la oportunidad que había estado esperando, una forma de salir del ciclo de lucha constante por sobrevivir. Después de un largo momento de reflexión, me di cuenta de que no podía rechazar algo tan importante. Aunque la responsabilidad sería grande, sabía que podía hacer frente a ese reto. Acepté su oferta, agradecía y me comprometí a dar lo mejor de mí para que la cafetería no solo continuara, sino que prosperara. Amanda me dio el espacio y la confianza que necesitaba para crecer, y a partir de ahí, mi vida comenzó a cambiar. A partir de ese momento, empecé a sentir que las cosas finalmente comenzaban a estabilizarse. Aunque la señora ya no estaba físicamente con nosotras, su legado seguía vivo, y ahora estaba en mis manos asegurarme de que todo lo que ella había trabajado tan duro para construir siguiera adelante. El negocio se convirtió en algo más que un empleo. Era una forma de cambiar el rumbo de nuestras vidas, y con cada día que pasaba, sentía que estábamos dando un paso más hacia una vida mejor. Después de que me acomodé en el trabajo en la cafetería, las cosas empezaron a mejorar. La rutina comenzó a estabilizarse y, aunque aún enfrentábamos retos, sentía que estábamos finalmente saliendo de la tormenta. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Christian, el hijo de la señora, empezó a mostrarme un interés más allá de la simple cortesía por lo que su madre había hecho por nosotras. Al principio lo ignoré. Pensé que, quizás, era solo un gesto de amabilidad después de la pérdida de su madre. Sin embargo, noté que sus invitaciones no eran solo por agradecimiento. Me pedía que saliera con él, a tomar algo o a dar una vuelta, siempre con una sonrisa cálida y sincera. No podía evitar reconocer que Christian era guapo, bien parecido,
y además tenía dinero, una vida cómoda y estable que, en muchos sentidos, me parecía completamente ajena a la lucha que había estado viviendo. Aunque me atraía, había algo en mí que me decía que no debía cometer el mismo error del pasado. Recordaba cómo me había dejado llevar por la pasión y el amor ciego con mi ex esposo, cómo esa relación me había llevado a lugares oscuros y difíciles. No quería repetir esa historia, así que, por más que él me insistiera, me negaba a aceptar sus invitaciones. Estaba decidida a no volver a caer en un vínculo que me arrastrara a una situación parecida a la que ya había vivido. Pero la insistencia de Christian comenzó a ser más constante. No dejaba de intentar, y con cada intento me daba cuenta de que sus intenciones no eran las mismas que las de mi ex esposo. Él no estaba presionándome, ni jugando con mis emociones. Había algo genuino en su manera de tratarme, en su forma de buscarme para hacerme sentir especial. Mi hija, que siempre observaba atentamente lo que pasaba, me dijo un día, con una sinceridad que solo una hija podría tener: «Mamá, tienes que dejar ese miedo atrás. Ya es hora de que sigas con tu vida. No dejes que lo que pasó te detenga. Te mereces ser feliz». Esas palabras me tocaron profundamente. Mi hija, que había visto de cerca el dolor que había arrastrado durante tantos años, sentía que era momento de que yo diera el siguiente paso. Y tenía razón. Decidí, finalmente, dejar a un lado mis temores. Acepté la invitación de Christian y salimos juntos. Al principio todo fue muy tranquilo. Nos conocimos más, hablamos sobre nuestras vidas y, con el tiempo, descubrí que había mucho más en él de lo que había imaginado. La conexión entre nosotros fue instantánea, como si realmente fuéramos almas gemelas, compartiendo pensamientos, risas y hasta los mismos valores. Lo más importante fue que Christian no solo me trataba bien a mí, sino que también era increíblemente cariñoso y atento con mi hija. Ella, que al principio se mostraba algo desconfiada por las heridas del pasado, empezó a sentirse cómoda con él. Christian se ganaba su confianza no solo con palabras, sino con hechos. Y, poco a poco, mi hija comenzó a verlo como una figura de apoyo, alguien que realmente se preocupaba por nosotras. Mi vida comenzó a cambiar de una manera que no imaginaba posible. Christian no solo mejoraba nuestras condiciones materiales, sino que también trajo consigo un aire de estabilidad emocional que habíamos perdido. No solo me sentía respetada, sino también amada y apoyada. Mi hija, al ver que las cosas iban mejorando, también comenzó a sonreír de nuevo, a disfrutar de su niñez con la seguridad de que, finalmente, estábamos en un lugar mejor. Era un día común. Christian y yo estábamos paseando por un centro comercial, disfrutando de un tiempo juntos, olvidando todo lo que habíamos vivido. Después de tantas adversidades, tener una tarde tranquila, de risas y conversaciones sencillas, se sentía como un respiro en medio de tanto caos. Caminábamos entre las tiendas, viendo algunos escaparates y disfrutando del ambiente relajado, hasta que de repente algo hizo que mi corazón se detuviera. Christian, que estaba a mi lado, se quedó quieto, mirando a lo lejos. Yo, sin saber bien qué pasaba, también miré hacia donde él miraba y lo vi. Mi ex esposo, parado justo frente a una tienda, observando distraído como si no nos viera. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La tensión llenó el aire. No lo había visto en meses, y la última vez que lo vi, todo terminó de una manera amarga. Pero lo que sucedió a continuación fue mucho más impactante de lo que jamás imaginé. Mi ex esposo se giró hacia nosotros, y en el momento en que nos vio, su rostro cambió. No era la primera vez que nos cruzábamos en la calle, pero algo en sus ojos me dijo que esta vez sería diferente. Christian se adelantó un paso y lo miró fijamente, sin que su expresión cambiara. Entonces mi ex esposo, con tono frío y calculador, dijo: «Así que ustedes dos están juntos».
Pero lo que siguió, lo que salió de su boca, fue lo que me dejó sin palabras. Tú, Christian, dijo mirando a mi actual pareja, siempre fuiste el preferido, siempre. Yo pasaba más tiempo con mi madre, mientras que mi propio padre me abandonó para estar con ustedes. Ni siquiera me quería, nunca lo hizo. Mis ojos se abrieron de par en par al escuchar esas palabras. Mi mente empezó a hacer conexiones rápidas, pero no podía creer lo que estaba escuchando. Mi ex esposo, al igual que yo, había tenido problemas con su familia, pero nunca imaginé que la situación fuera tan profunda. Aquel hombre que yo había conocido como mi esposo, que me había dejado por otra mujer, parecía tener una historia aún más complicada que la mía. Él siguió hablando con voz temblorosa de rabia. Mi padre nunca me prestó atención. Él se fue con ella, con tu madre, y yo que quedé en segundo plano. Mientras él se ocupaba de sus propios asuntos, su atención siempre estuvo más en su otro hijo, el hijo de ella, el hijo que él nunca dejó de lado. Y yo siempre fui el que tenía que luchar por su amor. Me quedé en silencio, atónita. No podía comprender cómo mi ex esposo había llegado a este punto, cómo todo lo que había hecho se había basado en la frustración de no ser nunca suficiente para su propio padre. Mi ex esposo, que había sido el centro de mi vida durante tantos años, ahora me parecía un extraño. La realidad se desmoronaba frente a mis ojos. No solo me había abandonado a mí y a nuestra hija, sino que su relación con su propio padre había sido la misma, marcada por el abandono, la incomodidad y la constante búsqueda de algo que nunca encontraría, algo que él hizo. Mi ex esposo, furioso y derrotado a la vez, no dijo nada más. En lugar de seguir discutiendo, simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás todo lo que había sido nuestro pasado, todo lo que había intentado destruir. Después de ese encuentro tan inesperado y tan revelador en el centro comercial, pensé que lo peor ya había pasado. Pero la vida, como siempre, tenía una sorpresa más para mí. Un par de semanas después, recibí un mensaje de él, de mi ex esposo. Mi corazón no dejó de latir con fuerza al ver su nombre en la pantalla del teléfono. No sabía si quería verlo o no, pero la curiosidad pudo más que el temor, y acepté su llamada. Al escuchar su voz, algo dentro de mí me recordó todo lo que había sufrido. Era la misma voz que durante años me prometió amor y estabilidad, pero que, al final, solo trajo dolor y decepción. «Hola», dijo con un tono suave, pero cargado de arrepentimiento. «Sé que no esperabas escucharme, pero necesito hablar contigo». No pude evitar sentir un leve estremecimiento al escuchar esas palabras. ¿Qué podía decirme ahora? Había pasado tanto tiempo desde que nos separábamos, tanto sufrimiento, tanto rencor acumulado, pero él insistió. «Te he estado buscando, he estado pensando mucho en todo. Sé que cometí un error terrible al dejarte por ella, y no solo eso, al tratarte de esa manera. Me di cuenta tarde, muy tarde, que te perdí a ti y a nuestra hija por seguir a esa mujer». La angustia en su voz era palpable, pero ya no me afectaba como antes. Estaba mucho más fuerte ahora. «Lo que pasó entre nosotros ya no se puede cambiar», le dije, sin poder evitar que una pizca de tristeza invadiera mi voz. «Tú elegiste tu camino, y yo elegí el mío. ¿Qué te hace pensar que ahora todo va a ser diferente?» Él suspiró y de inmediato sus palabras tomaron otro tono, más desesperado. «Porque me dejó. Ella me engañó. Ella no me quiso como yo pensaba. Todo lo que hice, todo lo que dejé atrás, fue por ella. Pero ahora sé que cometí el peor error de mi vida. Lo que más que quiero ahora es que vuelvas. No me dejes con nada. Por favor, no te quedes con Christian. Él me quitó todo lo que me quedaba, y sé que te lo arrebatará a ti también». Escuchar esas palabras me dejó congelada por un momento. Me miraba a mí misma y me daba cuenta de lo que realmente había sido. Mi ex esposo ya no era el hombre que conocí. Era un hombre derrotado, lleno de arrepentimiento,
pero no era suficiente. Ya no quedaba nada entre nosotros. Mi corazón, que antes había latido por él, ahora estaba completamente vacío de cualquier sentimiento hacia él. Lo miré en la distancia, figurativamente, desde ese punto en el que me encontraba en mi vida, con Christian a mi lado, un hombre que había demostrado ser lo opuesto de lo que mi ex esposo alguna vez fue. Christian me había dado amor, respeto y una nueva oportunidad, algo que él nunca me ofreció. Y ahí estaba él, mi ex esposo, rogándome que volviera, pero yo no sentía más que lástima. Lo siento mucho, le dije con voz tranquila, sin la furia que sentí en el pasado, pero con una firmeza que me sorprendió. Sé que te arrepientes, pero no puedo volver. Ya no te amo, y no me voy a quedar con alguien que ahora solo está buscando una salida a su propio fracaso. Estoy feliz con lo que tengo ahora, con lo que hemos construido. Christian me ha mostrado lo que significa ser amado de verdad, y ya no tengo espacio en mi vida para el arrepentimiento ni para alguien que solo quiere que todo vuelva a ser como antes. Esa oportunidad ya pasó. Las palabras parecieron golpearlo. Por un instante, hubo un silencio pesado en la línea. No supe si quería que aceptara, si quería que lo perdonara, pero algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo. Ya no quedaba nada que salvar entre nosotros, y él debía aprender a aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Lo lamento, repitió, pero ahora sin la fuerza de antes. Solo quiero que sepas que siempre te amé y que siempre te amaré aunque nunca pueda recuperarte. Colgué el teléfono sin decir más. Esa llamada cerró un capítulo en mi vida, uno que ya no necesitaba reabrir. Cuando miré a Christian, que estaba a mi lado, esperando pacientemente, su mirada era la de un hombre que había pasado por sus propias pruebas, pero que había encontrado algo en mí que valía la pena. No necesitaba más que eso. Christian no me hacía promesas vacías, no me hacía sentir que era la última opción, me hacía sentir amada y respetada, algo que nunca tuve con mi ex esposo. Sentí una paz que no había sentido en años. Mi vida, aunque marcada por la tragedia, ahora estaba llena de una calma que solo había llegado gracias a las decisiones que tomé. Ya no tenía miedo, ya no tenía que rogar por amor ni mendigar por respeto. Estaba feliz, y esa felicidad finalmente era solo mía.